Bienvenidos a este podcast Libres. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Les habla su hermana, la pastora Jaismi Hernández, y estoy aquí con mi esposo Juanqui Castañeda. Hola a todos, Dios les bendiga. Amén, 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 amén. Los invitamos a suscribirse, a seguirnos por las redes sociales, a darle me gusta y a compartir este contenido, porque creemos que este contenido es de gran edificación para nosotros como Iglesia del Señor. Amén. Estos días estaba hablando con mi esposo porque estamos iniciando una obra en Ciudad del Puerto. Esto queda en Soledad, municipio del Atlántico, para aquellos que de pronto nos escuchan en otros países. Colombia, país Colombia. Y iniciamos desde el mes de septiembre del año 2023. Ha sido una obra que poco a poco va creciendo. Dios sigue añadiendo almas al proceso evangelístico. Y algo que mi esposo y yo hemos meditado constantemente es que debemos sembrar el sentido de comunidad en medio de la congregación. Algo muy difícil en medio de estos tiempos, el sentido de comunidad, y que lamentablemente por muchas razones que vamos a dialogar en este podcast hacen que no se cumpla la voluntad de Dios con lo que es el sentido de iglesia y cómo debe comportarse la iglesia y cómo debe ser esa relación entre los miembros de la iglesia. Así es, yo creo que este tema es un poco más como de reflexión y no como de opinión, ¿cierto? Pienso que es así. Actualmente yo creo que vemos una problemática grande en el cristianismo, en todo el cristianismo en general, en todas las denominaciones, en todo lo que es el cristianismo, y es que falta ese sentido de comunidad. Las iglesias parecen más como un lugar donde vamos, participamos de un culto, participamos de una celebración o algo así, y luego nos vamos y seguimos con nuestra vida individual. Y esa no es la voluntad de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, yo estuve en un grupo de debate hace un par de años, un grupo de debate por WhatsApp. Esos grupos de debate son horribles. No se metan a un grupo de debate porque eso no tiene ningún fruto. Eso solo es una peleadera ahí. ¿Quién sabe más? Nunca se llega a un acuerdo, nunca se dialoga, nada. Y siempre metían un tema de que ¿cuándo inició la iglesia? ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿En qué momento de la historia empieza la iglesia? Algunos decían, en los Hechos, en Pentecostés, cuando Dios llamó a los 12. Y yo personalmente pienso, y teológicamente pienso, que la iglesia no empieza en el Nuevo Testamento, que Jesús no fundó una iglesia. Y sencillamente, ¿por qué no fundó una iglesia? Porque ya existía la iglesia. El pueblo de Israel ya era la iglesia. La iglesia viene de la palabra griega eclesía. Okay. Tú eres más experta en griego que yo soy. No, mi amor, yo no soy experta en griego. No eres experta en griego, no, yo tampoco. La palabra iglesia viene de eclesía, que significa asamblea, reunión. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto y lo reúne en el desierto, claro, ahí lo está congregando. Esa es la primera asamblea, la que hubo en el Sinaí. Ahí empezó la iglesia. No, incluso cuando Moisés es usado para causar toda esta liberación del pueblo de Israel, de manos de la esclavitud de los egipcios, una de las cosas que Moisés decía era ante el faraón, ¿no?, que tenía que dejar tenía que soltar al pueblo de Israel porque tenía que ir a adorar a Dios. Exacto. O sea, que el objetivo era hacer la asamblea, exacto, realizar la asamblea, pero para adorar a Dios. Exacto, Dios los reunió, Dios los convocó. Esa fue la primera asamblea y esa era la iglesia de Dios. Solo que en el Antiguo Testamento no se menciona como iglesia, ¿no? Sino que el pueblo. Ya ese carácter lo toma en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús no funda ninguna iglesia porque ya existía. Pero Jesús sí vino a fundar o a traer una comunidad, que era lo que no existía en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel tenía hasta guerras entre las mismas tribus. No había el sentido de comunidad. Y eso fue lo que Cristo vino a formar. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, carta a los Gálatas capítulo 6, verso 2, dice: lleven unos con otros sus cargas, sobrelleven unos con otros sus cargas y de esa manera cumplen así la ley de Cristo. La ley de Moisés era basada en ordenanzas, en mandamientos, pero la ley de Cristo está basada en el amor. En el amor. Cuando
yo con mi hermano lo ayudo a él, él me ayuda a mí, cuando hay un sentido de comunidad, cuando hay un sentido de cooperación, cuando nos amamos, cuando estamos unidos por la sangre de Cristo, por el amor que nos tenemos, ahí está estableciéndose una comunidad. Y eso fue lo que la iglesia entendió perfectamente cuando arrancó en el Nuevo Testamento, claro. Cuando empezó la iglesia en el Pentecostés con los discípulos, cuando la iglesia empezó en Jerusalén, ellos lo entendieron perfectamente, y por eso es que dice Hechos. Y lo quiero leer, dice Hechos capítulo 2, versículo 43. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Exactamente. Cuando empezó esto del Evangelio, la iglesia entendió, los discípulos entendieron perfectamente qué era lo que Jesús quería con su pueblo. Así es. Y a lo largo de la historia, cuando fue avanzando el tiempo, eso se fue perdiendo. Hasta el día de hoy, que ya prácticamente en algunas iglesias o en muchas iglesias ya no hay una comunidad, sino un grupo de miembros que a veces llegamos, ni siquiera se conocen, cantamos. A veces no se tratan entre sí, no saben cuál es el problema que tiene su hermano, cuál es la necesidad que tiene su hermano, y ese no es el motivo de congregarnos, ¿cierto? Claro, porque la Biblia dice que cuando nos congregamos, Dios envía bendición y vida eterna. Y yo quiero recordarte una prédica que yo hice en la congregación. Tú no estabas porque le estabas dando clase a los niños. Okay. Tú no estabas. Y yo también la preparé con mucho amor para ti también. Pero tú no estabas. Cuando tú estudias la ciencia, la medicina del cuerpo, de la mente humana, de las hormonas humanas, tú te das cuenta de que hay una hormona que se llama oxitocina, ¿cierto? Que es cuando se libera, cuando te sientes feliz, eso te ayuda a calmar el estrés, la ansiedad. Y una de las formas de que esta hormona se libere es con el trato con los demás. Cuando tú estás en armonía con los demás, con una persona que quiere, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia, eso empieza a liberarse en tu cuerpo y ayuda a manejar el estrés, la ansiedad. Toma mucho sentido cuando la Biblia dice que hay bendición cuando están los hermanos juntos y en armonía. O sea, es como una explicación científica de lo que la Biblia está diciendo. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse. Claro. La iglesia en el principio, como tú leías, no iban a un culto. Ellos no iban los domingos a un culto. Ellos iban los domingos a reunirse como comunidad, como familia. Compartían el pan, cenaban, celebraban la cena. Todos los domingos celebraban la cena del Señor. Hoy lo hacemos nosotros una vez al mes. Sí, pero por ellos temas de todos logística. Los domingos comían, celebraban unos con otros, leían la Biblia durante horas, cantaban unos coros y compartían unos con otros. Esto no se ve hoy en día en la iglesia del Señor. Y eso es algo que yo, por ejemplo, es la visión que siempre he tenido como líder, como pastor, ¿no? Como pastor, siempre he tenido de volver a eso, que en nuestra congregación haya una comunidad, que nos amemos unos a otros, que conozcamos cuál es el problema, la necesidad que tiene nuestro hermano. No vamos a vender nuestras casas y a ponerlos a los pies del pastor como hacían aquellos. Es muy difícil ahora. Claro. Hay que reconocer que eso es algo muy difícil, pero se puede tener ese sentido de comunidad en las iglesias hoy. Sí se puede. Por lo menos cuando hablamos de la carta a los Corintios, el capítulo 13, y hace una descripción acerca del amor, una de las características del amor es que el amor no busca lo suyo propio. Sí. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde hay mucho individualismo. Ese es el término. Exactamente. Pensamos solamente en nosotros, no pensamos en los demás, no pensamos en la necesidad de nuestro hermano, porque si llamamos hermano
aquella persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo, como también lo hemos sido nosotros, también tenemos que preocuparnos por lo que el hermano está viviendo. Exactamente. Si el hermano de pronto está bajo una situación de escasez económica o de pronto física por salud y no somos conscientes de esa necesidad y no compartimos ese dolor con el hermano, no oramos por el hermano y tampoco nos acercamos al hermano a brindar ese apoyo. A veces ni siquiera nos enteramos. Porque es que no existe ni una amistad siquiera. No existe ese sentido de comunidad. Por eso la iglesia sí entendió esto, claro, y sí lo hizo. Por eso ellos vendían todo y nadie tenía necesidad, dice la Biblia. Así es. Nadie tenía necesidad porque el que tenía más ayudaba al que tenía menos. Como dice Pablo en 2 de Corintios, el que recogió más no le sobró y el que recogió poco no le faltó. ¿Por qué? Porque entre todos se ayudaban. Había un cooperativismo. Había verdadero amor entre los hermanos. Eso claro, falta desafortunadamente hoy en día en las iglesias. Y una de las razones principales es porque eso no se enseña. Exacto. Porque en los púlpitos no se enseña eso. En los púlpitos los mensajes hoy en día son más de la parte material, más motivacional, humanistas. Tú alcanzas los sueños, tú puedes hacerlo. Exacto, más cosas materiales. Aquel que te señaló se va a alegrar. Va a ver tu victoria. Va a ver tu victoria. Aquel que no estuvo en tu proceso estará en tu victoria. Estará en tu victoria. Frases que son muy comunes en boca de los predicadores de hoy en día. Creerán en ti. Y esos mensajes son buenos. O sea, te animan, te levantan el ánimo. De vez en cuando son mensajitos, son buenos, claro, porque te pueden animar y todo, pero esos no son los mensajes que están en la Biblia. Claro. Por lo menos, yo creo también que otro de los factores que está generando esto puede ser también las redes sociales. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados, de pronto en una época, cuando el hermano se enfermaba, ¿qué hacíamos? Llamábamos al hermano, visitábamos al hermano enfermo, orábamos. ¿Te acuerdas de los cumpleaños? Claro, en nuestra época, un cumpleaños. Cuando las redes sociales apenas estaban iniciando. Visitábamos en grupo, ¿no? Íbamos todos los jóvenes a la casa del hermano. Llegábamos tarde. Éramos jóvenes y bellos. Llegábamos súper tarde. Teníamos una vida nocturna bastante interesante y llegábamos a la casa de estos jóvenes, todos celebrábamos el cumpleaños. ¿Cuántos jóvenes estábamos en un cumpleaños? Éramos como 30, 20 jóvenes. Llegaron las redes sociales y de alguna manera comenzó a enfriar. Algo que puede ser utilizado y que es utilizado para bendición, para propagación del evangelio, incluso para evangelizar, porque hay muchas iglesias que utilizan las redes sociales para ese propósito. Lamentablemente, en la parte negativa también generó ese desapego, esa desunión, esa falta de amor. Es por eso que tenemos que replantear y meditar qué estamos haciendo. Se enferma el hermano y solamente con preguntarle por WhatsApp, hermano, ¿cómo te sientes hoy? No, tenemos que visitarlo. La Biblia habla de visitar a los enfermos, preocuparse por otros. Cuando yo tengo una carga, si tengo un problema, pero mi carga está no solo sobre mí, sino sobre toda la iglesia. Claro. Es más fácil para mí llevarla. Es más fácil para mí afrontar una pérdida, una situación económica difícil, porque tengo el sentido de comunidad. Y si tú tienes sentido de comunidad, tú vas a compartir, tú vas a darle like, suscríbete, y tú vas a suscribirte a este canal para que sigamos bendiciendo tu vida con estos podcasts. Así es. Gloria a Dios. Entonces tenemos que volver a eso, incluso también caemos en un error, Juan Carlos, que llega el hermano con necesidades económicas y tenemos tal vez la capacidad para poder bendecirlo con una canasta, Santiago es muy práctico. Entonces lo que hacemos es, hermano, voy a orar por ti, y el hermano esperando de pronto de parte tuya una ayuda económica conforme a tus capacidades, porque cada uno bendice conforme a las capacidades. Por eso la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Y cada uno conforme así como es prosperado también bendice. Pero lo que hacemos es, no, Dios te va a bendecir, voy a orar por ti y ya con eso es suficiente. No, lo que está esperando el hermano es que tú le puedas extender esa mano de ayuda, no solamente la oración, también puedas extender la mano de ayuda brindando algo para que por lo menos lleve comida a su casa. Y eso es algo muy lamentable, como te digo, y que tenemos que reflexionar y tenemos que meditar qué estamos haciendo, porque no estamos mostrando ese amor cuando todos los mandamientos, los 613 mandamientos que hay en la Biblia se resumen en un solo mandamiento. Amén. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y él añadió,
Y en esto el mundo va a reconocer que verdaderamente ustedes son mis discípulos. Así es. Cuando se amen unos a otros. Las personas, hoy en día el evangelio, los hermanos, la iglesia está muy enfatizada a otras cosas. En la parte material. En la parte material, en el poder. En el poder. En el reconocimiento. En el crecer numéricamente y de pronto hacer ufanarme. Muchas cosas, pero no en el amor. El amor ya ha desaparecido de los púlpitos, desafortunadamente. Y eso tiene que volver a los púlpitos, porque si no se enseña la responsabilidad de los pastores, de los predicadores, si eso no se enseña, la gente no va a recuperar ese sentido de comunidad. A mí me recuerda una palabra que le dijo el Señor a Pedro. Mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Dime. ¿Me estás prestando atención? Claro que sí. Mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, no, a Pedro no, le dijo a todos. Le dijo a todos sus discípulos. No hay nadie que haya dejado por mí casa, tierra, padre, madre, familia, hijo, que reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. Yo te hago una pregunta, Jay. Pastora Jay, yo te hago una pregunta. ¿Cómo se cumplió eso en los apóstoles? Los apóstoles anduvieron solos, murieron por causa del Señor, claro. Fueron azotados, encarcelados. ¿Cómo se cumplió eso en los apóstoles que recibieron 100 veces más? ¿Cómo se cumplió eso? Yo te respondo, no te preocupes. El Señor se estaba refiriendo a una familia. Claro. El Señor estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están dejando de pronto sus hogares, sus tierras, sus familias, pero ustedes van a recibir una familia mucho más grande, que es la familia de Dios, la familia espiritual. Y eso se cumplió en los primeros siglos de la iglesia, porque realmente eran una familia. Después la iglesia, cuando llegó Constantino y todo esto en la historia, la iglesia se relacionó más con el Estado, la iglesia quería más poder y todo eso se dañó. Y hoy en día la iglesia poco tiene el sentido de comunidad. Pero el Señor quiere, y es su deseo, de que nosotros realmente tengamos una comunidad unos con otros en la iglesia, en cada congregación. Por lo menos a veces se pierde. Bueno, yo cuando nací en el evangelio, ¿no? Que yo crecí en una iglesia por 2 años, una iglesia bautista ubicada en un barrio muy popular en Barranquilla. Y una iglesia muy pequeña, podía, si es caso, 80 miembros, 100 miembros, pero como era pequeña, existía ese sentido de comunidad. Era muy bonito. Porque se conocían todos. Exacto, tú llegabas, te saludaban, conocías el nombre del hermano, de la hermanita anciana, porque también tenemos esa costumbre de que no conocemos los nombres de los ancianos de la iglesia. Sí. Y muy lindo, pero cuando la iglesia comienza a crecer y a aumentar, que también está bien que la iglesia aumente en número, porque igual hace también parte de la voluntad del Señor, comienza también a perderse esa relación, ese compañerismo, ese conocer al hermano. Y están los abuelitos allí en la iglesia que tienen años, que son los que oran por nosotros. Y nadie habla con ellos. Y nadie habla con ellos, que son los que ayunan por nosotros, los que interceden por nosotros. Yo lo confieso que incluso una vez me sentí avergonzada porque una hermanita, que es una hermanita de admiración en la iglesia donde hemos pasado toda nuestra vida como creyentes, es una hermanita que evangeliza mucho, una hermanita que ora muchísimo, que estoy segura que hacemos parte de sus oraciones diarias. Un día, después de mucho tiempo sin verla, se me acerca y me dice, ¿tú sabes cómo me llamo yo, verdad? Yo no sabía ni qué responderle, no sabía ni qué decirle. Me sentía avergonzada porque sé que de parte de ella estaba ese amor hacia mí. Sí. Ella mostraba su amor hacia mí de muchas maneras a través de la oración que hacía conmigo, pero yo no podía recordar su nombre porque precisamente perdemos el sentido de comunidad. Que nada más nos relacionamos con el grupo íntimo, ¿no? Con, como se le llama aquí en la costa, el combo, el parche, la rosca, y nos olvidamos de esos hermanos que también son muy importantes, que son columnas en la iglesia y que están esperando que nos acerquemos a ellos a preguntarle, ven acá mi hermanito, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo van las cosas? Y no lo hacemos. Sí, y la iglesia entre más grande de pronto se pierde más. Se pierde. No debería perderse. No debería perderse. Pero entre más grande, por ejemplo, una mega iglesia de 20,000 miembros. A veces las personas solo van los domingos y ya. Y no se conocen entre ellos ni nada. Solo van a participar de un culto. Van a participar de una actividad, de una liturgia. Y ese no es el sentido. Como dijimos al principio, la iglesia en el principio no iba a un culto. Así es. No iba a un culto. La iglesia... Ellos se reunían para compartir entre ellos, hablaban entre ellos, se amaban entre ellos, los famosos ágapes. Así es. Lo que dijimos en un podcast pasado, que cerraban la puerta y los acusaban de
de caníbales porque se comían la sangre y el cuerpo de Cristo. Ellos compartían entre ellos, ellos leían la Biblia, cantaban coros y todo esto, pero era una comunidad. Eso es importante hoy en día retomarlo y que eso nuevamente vuelva a surgir en la iglesia de Jesucristo. Cuando tú hablaste de Corintios 13, hay algo curioso de Corintios 13. Por lo general se usa 1 Corintios 13, donde Pablo habla del amor para cosas de pareja y de matrimonio. Claro. Y Pablo no se refería a eso, sino al amor entre los hermanos. Claro, en general. El amor en general. Así es. Porque en esa época ni por amor se casaban. Claro. Ni por amor se casaban. Los padres escogían la pareja, era un acuerdo. Claro. Era un acuerdo. Pablo se refiere a Corintios 13 al amor que debe haber entre nosotros, los hermanos, los hijos de Dios. El amor que todo lo cree, que todo lo perdona. No es que mi hermanito habló mal de mí, tienes que perdonarlo. Es que mi hermanito me hizo esto, tienes que perdonarlo. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo perdona. Ese es el amor que es sufrido. O sea, que puede llevar las cargas de otras personas. Y si tú sabes que hay un dolor en tu hermano por alguna circunstancia, también tú puedas sentir esa carga, no en el sentido que vas a estresarte por eso, sino llevarlo a la oración, o sea, ponerte en el lugar, ser empáticos. Amén. Nos hace falta mucha empatía hoy en día a nosotros como creyentes, ser empáticos con el dolor de nuestro hermano y así poder, Señor, yo me pongo en el lugar de mi hermano, Padre, bendícelo, oramos por esto y poder incluir en nuestras oraciones esas peticiones tan especiales. No solo orar, también hacer. Hacer. También si tenemos la oportunidad de ayudarlo. Porque no solo es orar, también hay que actuar, lo dice Santiago. Así es. Si solo oras por tu hermano, pero tienes con qué darle y no se lo das. Y apoyarlo anímicamente, lo que la Biblia llama exhortación. Claro. Exhortación. Incluso hay personas que tienen ese don. Lo dice la carta, creo que es de Romanos, los Corintios, cuando hace el despliegue de los dones espirituales, también incluye el don de exhortación, que es esa capacidad que tienen ciertos hermanos, porque ciertos hermanos tienen esos dones de visitar a otros para animarlos. Porque hay muchos hermanos que por X razones están desanimados y lo que están esperando es que tú lo visites para que lo animes, pero solamente nos limitamos a ¿qué? A un mero mensaje de WhatsApp. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Dios te bendiga. No. Amén. ¿Cómo nos ha enfriado las redes sociales, lamentablemente? Así es. Entonces, hay que tener muy presente y tener la conciencia de que la iglesia no es una organización, sino es una familia. La iglesia es una familia. Somos una familia. Somos una familia y así tenemos que volver a esos orígenes, a esos principios donde la iglesia era una comunidad. Así es. Si estás apenas iniciando como nosotros en la parte evangelística, en la parte del pastorado, que puedas recibir este mensaje y lo podamos llevar a la práctica y poder formar desde el comienzo una comunidad, porque ya después es demasiado... No tarde, pero sí es más difícil volver. No pienses tanto, o sea, le estoy diciendo al que, está empezando, el que es pastor, no pienses tanto en cómo multiplicarte, en cómo llenar la iglesia, sino más bien piensa en los que están, en los pocos que están, en cómo hacer que ellos sean una comunidad, se amen unos a otros. Cuando esa comunidad se manifieste afuera, las personas van a llegar solas porque van a querer estar allí. Ahí me aman, ahí me aceptan, yo quiero estar allí. Ahí verdaderamente está el amor de Dios. No me rechazan por mi condición, no me rechazan por lo que soy o por mi apariencia, sino que me aceptan tal cual como soy. Maravilloso poder manifestar ese amor y que personas que no conocen de Cristo puedan ver eso en una congregación, en esa iglesia. El amor de Dios abunda. Me siento amado, me siento amada, me aceptaron en la condición que llegué y por esa razón me quiero quedar aquí. Es maravilloso que la gente que no conoce de Jesús nos pueda identificar de esa manera. Amén. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, si fue de bendición para ti, compártelo, dale suscríbete, like, comenta, por favor, porque eso nos ayuda a que este mensaje pueda llegar a más personas. Recuerda que te habló tu hermano Juanqui Castañeda con mi esposa Jaismi Hernández y nos vemos en un próximo programa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chaito, bendiciones.